esta clase es sobre el Shabbat y vamos a tener varias clases. Hasta ahora lo que hemos hablado y las clases que están en internet, que están en YouTube, en mi canal, son clases que hablan sobre todo de cómo hay que encarar el Shabbat, cómo hay que estar preparado espiritualmente, cómo hay que estar en la casa, cómo comportarse en la casa para que sea un hermoso Shabbat. Todas las cuestiones técnicas no son importantes, como lo que es importante es cómo nosotros nos comportamos en la mesa del Shabbat y cómo hacemos con la familia y todo eso. Es muy importante el ambiente que generamos alrededor nuestro en el Shabbat, es muy importante. Entonces eso ya lo hablamos varias veces. Lo que vamos a hablar ahora es más de las cuestiones técnicas. También las hablamos de cómo se hace el Kiddush, las tefilot y todas esas cosas, los rezos, todas esas cosas las hablamos. Ahora yo quiero que sean buenos en todo lo que tiene que ver con las reglas del Shabbat. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cumplir en Shabbat? En Shabbat tenemos dos reglas básicas. Una que es mitzvot hace, que son actos que hay que hacer, y otra que son mitzvot lot hace, que son mitzvot que nos tenemos que evitar de hacer cosas que no se pueden hacer. Esas dos reglas están en dos psukim. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que vamos a hablar básicamente en estas clases? Son sobre las 39 trabajos que en hebreo se dice melachot, que está prohibido hacer en Shabbat. Esa es lo que vamos a hablar hoy. Pero yo quiero antes hacer una introducción. Tenemos que saber de que la Torá nos puso las reglas del Shabbat, pero todo también depende de la situación. Es decir, seguramente tenemos que cumplir todo como se debe, pero en algunas situaciones vamos a ver que todo depende también de la intención. Y ahora lo voy a explicar más profundamente. ¿Se acuerdan que hablamos, por ejemplo, de que dentro de todas las prohibiciones, hacer una prohibición directamente, por supuesto que está prohibido hacer, pero hay veces que tenemos dentro de los trabajos prohibidos en Shabbat, que llamamos melachot, tenemos lo que llamamos ab melachá y tolada. Ab es como quien dice, ab es padre en Shabbat, pero acá la traducción más exacta sería el origen, la materia prima de donde sale la prohibición por sí misma. Y después hay cosas que se desprenden, que se llaman toladot, y hay cosas que se parecen, ¿ok? Entonces vamos a decir así, que dentro de la propia melajá, del propio trabajo que está prohibido hacer en Shabbat, va a haber uno que es el que está prohibido por su raíz en la Torah, pero por ende también lo que se desprende de eso también va a estar prohibido de la Torah. Y después va a haber un cerco de los rabinos que van a decir, bueno, esto como se parece demasiado, también está prohibido de hacer, aunque no está prohibido por la Torah. ¿Ok? Y esto es importante de saber, no porque nosotros podemos decir, bueno, esto si se me da la gana cumplo el de los rabinos, y si no se me da la gana Haz Shalom no lo cumplo. No es para eso. Es para que en situaciones extremas yo sepa cómo comportarme con más facilidad, y en casos determinados para saber cómo comportarme. ¿Ok? Porque a veces una mitzvah va a ser más fuerte, una mitzvah de la Torah va a ser más fuerte que la posible transgresión de los rabinos. Entonces, en ese caso, es como que tenemos que tomar dos decisiones. Un ejemplo que se me ocurre ahora
yo qué sé, si por ejemplo yo estoy en mi casa y viene mi padre y me pide que yo haga alguna cosa, y después viene un vecino y me pide al mismo tiempo que haga una cosa, entonces yo tengo que decidir qué hacer. Vamos a decir que mi padre me pidió algo y bueno, es más importante que cualquier cosa, entonces aquí la decisión es clara. Pero en el caso de que la persona que me está pidiendo es algo que tiene que ver con vida o muerte, entonces en ese caso salvar a la persona está por encima de lo que me haya pedido mi padre en ese momento. Entonces muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones en dos situaciones iguales o distintas que se nos presentan, y tenemos que decidir. Entonces no solo tenemos que saber las leyes secas, cómo se tienen que cumplir o no, sino que también tenemos que saber como seres humanos cómo comportarnos en situaciones determinadas que se nos presentan. No siempre tenemos un rabino en el bolsillo que le podemos preguntar qué hacemos en esta situación. Tenemos que saber cómo decidir en determinadas situaciones. Entonces, para eso, y también para entender un poco la lógica, entenderla más profundamente, la lógica del Shabbat, entonces tenemos que profundizar un poco. ¿Ok? Vamos a tener varias situaciones. Primero tenemos que saber que el trabajo no depende, la melajá no depende de el esfuerzo que yo haga. Hay trabajos que tienen mucho esfuerzo y que no están prohibidos, y hay trabajos que tienen poco esfuerzo y que están prohibidos. Por ejemplo, escribir está prohibido y no tiene mucho esfuerzo, pero levantar una silla y ponerla de un lugar a otro porque querés darle a alguien que invitaste a tu casa, darle una silla, es un trabajo más pesado, y sin embargo ese está permitido, y escribir, que es una cosa muy simple, está prohibido. Entonces no tiene que ver el esfuerzo que haces, sino que sepas cuál es la prohibición. Entonces el primer punto y la primera característica de los trabajos melajot es que sepamos de que no depende del esfuerzo. La segunda característica, la intención que tenemos. Si tenemos intención de hacer ese trabajo, o no tenemos o no tenemos la intención de hacer ese trabajo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona, ya les puse ese ejemplo, les puse el ejemplo de la vela que está cerca de la ventana. Si yo abro la ventana y hay una vela cerca de la ventana, y el aire que entra va a apagar la vela, tengo ahí dos cosas que tienen que ver con el análisis sobre un acto. Primero, que yo abrí ventana, yo no dejé pasar el viento, yo no tengo, el viento lo hace él mismo. Entonces, no sé, como quien dice, en algún punto de vista se puede decir de que si se apaga la vela, seguramente se apaga la vela porque está muy cerca de la ventana. Se podría decir que yo no tengo la culpa porque yo no tengo dominio sobre el viento. El viento puede venir o puede no venir, y además el viento se empuja a sí mismo. Sin embargo, eso se llama psik reisha. Psik reisha es cuando yo no tengo intención de hacer una melajá, un trabajo, pero eso sucede seguramente, y eso está prohibido. Se llama psik reisha porque en la antigüedad, cuando se daba a jugar a los niños a veces para que jueguen, les daban un pollito, y ellos podían, como son chicos, los niños a veces podían hacerle daño y cortarle la cabeza. Y entonces en ese caso decís que el niño no tenía intención de matar al animal, estaba interesado en cortarle la cabeza para ver qué pasaba.
es una imagen muy fuerte, pero muchas veces no se olviden de que la Torá fue recibida oralmente. Una de las cosas que también les quería aclarar, que leí no hace mucho, es que, ¿se acuerdan que les dije que la Torá oral no debía ser escrita al principio, que fue dada oralmente? ¿Y por qué fue dada oralmente? Porque, por ejemplo, la Torá escrita se leía en público. Entonces, y hace muchos años, en la época de Moisés y después de que salieron de Egipto y todas esas cosas, hasta no hace mucho, el papel o algo escrito era algo que no era fácil de conseguir, y no había libros. Inclusive estudiando en la Torá, muchas veces cuando leemos explicaciones de la Torá, hay rabinos que dicen: yo lo leí una vez en tal lado, pero el libro no está al lado mío. Y entonces, y una vez leyendo, ¿qué quiere decir que no está al lado del libro? Que se levante y que abra la biblioteca y que abra el libro. No, antes la gente no tenía libros, no tenía plata para comprar libros. Muchas veces, muchos de los sabios que nosotros estudiamos en el judaísmo, los libros que tenían los tenían prestados de alguien, o habían ido a la casa de alguna persona para leer esos libros y saberlos. A veces estaban solamente en el Beit Midrash. Entonces no había posibilidades con cuestión de libros. Entonces, siendo de que la Torá era dicha verbalmente cuando en las sinagogas, entonces se leía como nosotros leemos los lunes y los jueves, y también en Shabbat. Entonces la gente tenía acceso a la Torá, pero todo lo que era la ley oral tenían que saberlo de memoria porque no había otra opción. Entonces, una de las cosas que tiene la ley oral para hacerte acordar de algo es siempre relacionarlo con otra cosa, que las imágenes que te diga son impactantes para que las recuerde. Entonces, cuando hablas de Psik Reisha, cortarle la cabeza a un Tarnegol, un niño cortando una cabeza a un Tarnegol, es algo que no te puedes olvidar. Y por ejemplo, hay otra imagen que se habla de Ben Dorsai. ¿Se acuerdan de que cuando una comida no está suficientemente cocinada, como Ben Dorsai, que era una persona que era un ladrón, que estaba escapándose de un lado para el otro y que no tenía tiempo de cocinar, y de acuerdo a eso se sabe la medida de cuando algo está suficientemente cocinado para poder ponerlo en la plata en Shabbat, antes de Shabbat. Entonces eso también es otra cosa que por la historia te vas a acordar de todo lo que tiene que ver alrededor. Ahora vamos a ver también con las melajot de Shabbat, que van a ser, yo voy a empezar por las primeras, que son sembrar, labrar, cosechar, hacer gavillas, machacar el grano, aventarlo, trillarlo, y bueno, al final está cocinar. Entonces, como quien dice, está hecho de una forma de que todos los primeros tienen que ver con cocinar. Entonces, si vos te acordás de cocinar, te vas a acordar de todo lo que se precisa para hacer antes para poder cocinar algo, y eso te va a ser más fácil para acordar. Por eso están hechos en este orden, y eso es algo que es importante aclararse. Entonces, como dijimos, la Psik Reisha, que es cortar la cabeza, es algo que en el caso del niño, el niño no tuvo intención de matar al animal, pero lo que pasa es que él no sabía que se iba a morir, le parecía que no se iba a morir. Entonces, cuando uno no tiene intención de algo, está prohibido de todas formas si pasa efectivamente, como en el caso de cortarle la cabeza. Ahora, si tú está alejada esa vela de la ventana, cuando tú abres la ventana no es seguro de que se va a apagar la vela. Entonces, si abres la ventana y apagas la vela, entonces ya no es tu culpa y puedes abrir la ventana, porque no es seguro que va a pasar. Pero hay otra cosa que se tiene en cuenta, es qué provecho tenemos de si se apaga la vela o no. Esta es la tercera cosa que hay que tener en cuenta.
Si se apaga la vela en este caso, yo me voy a quedar a oscuras, porque no tengo electricidad, en aquella época no había electricidad. Entonces, abriendo la ventana, tengo otra prueba de que lo que estoy haciendo no es en mi beneficio, siendo de que, porque abrí la ventana y a pesar de que la vela no estaba cerca, se apagó de todas formas, siendo de que no tengo beneficio de eso, al contrario, no me hace bien, de que me voy a quedar a oscuras. Entonces tengo un comprobante 100% de que lo que hice no es algo para contradecir el Shabbat. ¿Ok? Entonces acuérdense de eso. Eso va a pasar también, por ejemplo, con respecto a cocinar. Ahí vamos a ver que en algunos casos cuestiones de la comida, cuando la comida se hace menos rica, si haces alguna cosa, entonces no se tiene en cuenta como un acto de transgresión, porque estás perdiendo en ese caso. Entonces no lo vas a hacer para hacerte mal. Si lo hiciste, es una prueba de que lo hiciste sin intención, sin mala intención, entonces se puede hacer. O no se puede hacer, pero si lo hiciste, podés comer, porque no se toma como una transgresión. Ok, entonces esta es la tercera cosa. Entonces tenemos en hebreo, después, entonces tenemos Davar Sheino Mitkaven. Davar Sheino Mitkaven es, hay uno más que se llama Mitasek. Mitasek es, estás haciendo algo, por ejemplo, esto se habla en dos formas. Una persona se le cae el cuchillo al piso, y cuando se cae el cuchillo al piso y lo levanta consigo, arranca un poco del pasto, porque agarró el cuchillo que estaba en el piso, y en el piso había pasto, y agarrando el cuchillo se le agarró sin querer pasto y arrancó pasto. Y arrancar el pasto está prohibido en Shabbat. Pero siendo de que él lo que quería era agarrar el cuchillo, no decimos que en este caso es psik reisha, es algo que es como algo que lo hizo a propósito y que seguramente va a pasar. Es algo que lo hizo haciendo otra cosa. Muchas veces haciendo otra cosa, haciendo una cosa, pasa algo que nosotros no teníamos intención de que pasara. Y eso vamos a ver algunos ejemplos después. O el segundo ejemplo es que la persona estaba haciendo algo que está prohibido hacer en Shabbat, pero no sabía que era Shabbat. Se durmió muchas horas. Alguien le puso algo en la bebida, no sé. Se durmió más de 24 horas. Y cuando se levantó, se puso a hacer un café, se puso a hacer esto, se puso a hacer... Viene el vecino y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: estoy tomando un café. Pero ¿cómo hiciste? Si es Shabbat ahora, no podías hacer lo que hiciste. No me digas, no me di cuenta, yo me dormí. Oye, yo pensé que era viernes. Bueno, entonces en ese caso se llama mitasek. Está haciendo algo, pero no sabe que está prohibido, o no sabe que es una prohibición de Shabbat. Le dijeron que le dieron a entender de que mukse es algo que está prohibido. Entonces hay distintas cosas que son mukse, y hizo una cuestión, algo con mukse que no sabía que estaba prohibido hacer en Shabbat. Entonces puede ser que no sabe que es Shabbat, o que no sabe que está prohibido hacer eso en Shabbat. O mitasek, que lo hizo haciendo una cosa, que esa cosa lo llevó a hacer algo que él no tenía la intención de hacer. Todas esas cosas juntas tienen las dos posibilidades. La posibilidad de que tenés provecho de la situación, o que no tenés provecho de la situación. Así que espero que lo expliqué claramente. Me gustaría que cada uno intente escribirlo en forma resumida y explicarlo bien, porque cuando nosotros explicamos una cosa, es decir que ya la entendimos. Si no la podemos explicar,
quiere decir que todavía no la entendimos. Y esa es otra forma de memorizar algo. Así que, pero no se preocupen si ahora no estén preocupados en hacer eso o en escribir. Cuando suba la clase la van a ver otra vez e intenten hacer un resumen de esto. Dentro de todo lo que hablamos van a ver trabajos que son Av Melajá, que son de la Torá, y van a ver trabajos que son de Rabanán. Y todas las cosas que hablamos van a tener mucho para darnos conclusiones en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Depende si son de la Torá o no son de la Torá. Acá, por ejemplo, les tengo otro ejemplo. Tengo miedo de dar ejemplos porque los ejemplos a veces complican más las cosas, pero quiero dar los ejemplos que son más o menos prácticos. Por ejemplo, sabemos que cuando abrimos la heladera hay una lucecita que se prende. Yo no sabía, hasta que no estudié la Hot Shabbat, no sabía que esa lucecita se prendía. Yo pensé que estaba todo el tiempo prendida. No sabía que se prendía cuando abrías la heladera. Es tan rápido el contacto, como tú no ves. Es como que hay un botoncito que está en la parte de la puerta donde se abre. Entonces ya cuando estabas abriendo un poquito ya se prendió la luz. Entonces siempre cuando vos abrís la heladera ves que la luz está prendida. Pero no, hay un botón que prendió. En Shabbat, por supuesto, está prohibido prender la luz. Ahora, acá tenemos un Psik Reisha clásico. Yo no quiero prender la luz de la heladera, no me interesa. Vamos a decir que estamos a las 12 del mediodía. Hay suficiente luz para que yo agarre algo de la heladera. Y a mí no me aporta nada la luz de la heladera. Entonces no tengo interés. Pero siendo de que seguro se va a prender la luz, está prohibido, a pesar de que no tengo provecho de esa luz. Está prohibido abrir la heladera. Pero vamos a decir que el viernes no me acordé si la dejé abierta, la dejé prendida o no la dejé prendida. Entonces ahora tenemos Safek Psik Reisha. Tenemos duda si esto es Psik Reisha o no. En este caso, siendo de que no tengo interés en la luz y que tengo dudas de que si abro la heladera va a estar la luz o no, entonces hay muchos rabinos que te dicen, siendo de que es Shabbat y que están todos esperando en la mesa a traer la comida y que si no van a tener mucha tristeza, entonces en ese caso puedes abrir, no la vas a poder cerrar más, va a quedar la puerta de la heladera abierta todo el Shabbat, en el caso de que se prenda la luz. Si vos abrís la heladera, la luz está prendida y te das cuenta de que no la dejaste prendida por todo el Shabbat, o al revés, que está apagada. Si está apagada completamente, entonces está bien, no hiciste ninguna transgresión y puedes sacar todo. Si la abriste, entonces sí hiciste una transgresión, pero no la hiciste con intención porque no sabías, no era seguro que iba a pasar o no. Y tampoco tenías interés en que se prenda la luz. Entonces en ese caso va a haber algunos rabinos que te van a decir que lo hagas, y van a haber otros rabinos que te van a decir, bueno, lo puedes hacer una vez y te pasó una vez en la vida, pero si se te pasa 2 veces, la segunda vez ya no lo puedes hacer, porque si no te vas a acostumbrar y te vas a decir, bueno, no importa, cualquier cosa, si no puse la lámpara, entonces voy a poder abrirlo porque es Psik Reisha, pero no se puede. Entonces en ese caso hay rabinos que te van a prohibir y hay rabinos que te van a decir que sí, pero por supuesto que no se puede hacer todos los días, es solamente si una vez te olvidaste y no sabes si pasó o no. Otra cosa que tenemos con la heladera es que hay un termostato. La heladera tiene un termostato. Vamos a decir que tiene 16, me parece que tiene -4
grados la heladera. Entonces vamos a decir que si vos abrís la heladera, la dejas abierta, ahora dejamos la luz. La luz la pusiste como se debe, ¿ok? La luz la pusimos como se debe. Ahora vamos a ver qué pasa si por ejemplo, qué pasa con el motor. Abriste la heladera, hace calor, entró calor de afuera, dentro de la heladera, y se prende el motor. El motor se prende cuando la heladera está cerrada, se prende automáticamente cuando el calor baja, cuando el frío baja dentro de la heladera. Si baja un poco menos de 4, llega a 3, 2, ahí se empieza a prender la heladera otra vez para mantener la temperatura siempre fija. Pero eso no tiene nada que ver si vos abriste o no abriste. Pero si vos abrís la heladera, acelerás el proceso de que se prenda el motor. Entonces, en ese caso, este es un psik reisha que no es seguro que va a pasar de verdad. No es como el otro. El primero que dijimos con la luz, algunos rabinos te dicen que no. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, si sí es un psik reisha típico, es como abrir la ventana cuando la vela está al lado. Entonces, no es una duda, no es solamente una duda, es algo que seguramente va a pasar seguramente. Si no lo dejaste, va a pasar. Entonces, por eso te prohíben de hacerlo. Pero con respecto del motor, te van a decir, los que quieran ir un poco más extremo, solo abrirán la heladera cuando la escuchan funcionar. Vos escuchás el ruido de la heladera, decís, bueno, ahora podemos abrir la heladera y sacar todo lo que precisamos porque está funcionando, entonces yo no voy a causar de que la heladera se prenda porque ya está prendida. Entonces los rabinos que te dicen, te aconsejan de hacer eso, no te van a prohibir de todas formas abrir la heladera cuando el motor no está prendido, porque no es directa la acción. Vos estás abriendo la heladera y va a demorar varios segundos y no es seguro que se prenda. Si vos abrís, sacás las cosas rápidamente y cerrás la heladera, no se va a prender. Pero si la dejas mucho tiempo abierta, sí se va a prender. Pero tampoco no es enseguida. Entonces es un psik reisha que es una duda, y que en el caso de Shabbat se puede abrir la heladera. ¿Ok? Los que te dicen por qué sí abrir la heladera, te van a decir, si te pones a fijar en eso, te vas a tener que fijar en un montón de cosas. Por ejemplo, en el aire acondicionado. El aire acondicionado también tiene un termostato. Si vos lo pones a 24 grados y no lo pones a 16 o cuando hace frío, entonces cuando un poco la casa se calienta, enseguida se va a prender el aire acondicionado, o se va a o cuando las puertas de la casa está cerrada, está todo el ambiente cerrado, llega a los 24 grados y se apaga el aire acondicionado. Sigue funcionando el ventilador, pero el compresor que tiene adentro para de funcionar. Pero si abrís la puerta o abrís una ventana y entra un poco de calor a la casa, se va a prender el aire acondicionado. Y no viste en ningún lugar que te dicen de nada con respecto al aire acondicionado. Entonces, si no lo haces con el aire acondicionado, ¿por qué lo vas a hacer con la heladera? No es una cuestión directa. Eso es lo que te dicen los que te dicen que está permitido. Los que te dicen que está prohibido te van a mirar de costado y van a decir, ¿quién te dijo que está permitido dejar el aire acondicionado con termostato? Entonces, pero bueno, nosotros vivimos yo acostumbro dejar el aire acondicionado con termostato, y la heladera trato de yo la dejo toda la semana para no tener ese problema, porque cuando tenés una familia grande hay muchas cosas que tenés que hacer antes de Shabbat y tengo miedo de olvidarme. Entonces yo dejo la luz apagada todo el tiempo, no la prendo durante la semana. Además es más sano no saber lo que hay en la heladera
para no seguir engordando, así que prefiero dejarlo así. Con respecto a la heladera, durante algunos años sí trataba de esperar que la heladera funcione para abrirla, pero después cuando vi que hacía mucho se hacía muy escabroso el Shabbat y a los niños les parecía como una especie de una cosa pesada de cumplir, y estoy haciendo algo que no es una obligación, y además es más difícil de darse cuenta, porque hoy en día, gracias a Dios, las heladeras no es el ruido que hacían. Las heladeras cuando nosotros éramos chicos hacían ruido, pero ahora las heladeras no hacen tanto ruido. Entonces en ese caso, por eso yo personalmente abro la heladera. Lo que sí trato de hacerlo lo más rápido posible si soy yo, y si son mis niños los dejo hacer lo que es. Les digo, no dejen la heladera abierta demasiado. Hay muchas heladeras también que tienen una especie de alarma. Eso también hay que darse cuenta. Cuando dejas mucho tiempo la heladera abierta, por ejemplo, más de 2 minutos o 3 minutos, hace un tit, hace una alarma, y eso está re prohibido en Shabbat. Así que hay que tener cuidado de que eso tampoco suceda. Ahora les voy a dar otro ejemplo de tipos de melajot, de trabajos que también. Por ejemplo, Mekalkel. Mekalkel es dice, Tnai nosaf lekol lekach shamelacha tiyeh asura me'atorah hu shamelacha ta'aseh leshem tikun אבל העושה מלאכה דרך קלקול פטור, כפי שכותב הרמב"ם, כל המקלקלים פטורים. לדוגמה, אדם הסותר הורס בניין שלו על מנת לבנות, פטור כיוון שלא מתכוון אחר כך לבנות, ולכן נקרא מקלקל בדינו פטור אבל אסור. אך קלקול לשם תיקון אסור מהתורה. לדוגמה, הקורא על מנת לתפור, המוחק על מנת לכתוב, amorid zujit miajalón shabur. Por ejemplo, mekalkel es romper, destruir. Lo que está prohibido es destruir para construir. Si vos destruís algo porque querés hacerlo mejor, porque no te salió bien, eso está prohibido hacer en Shabbat. Pero destruir no está prohibido. En hebreo se dice Patur Aval Asur. Para traducirlo diría que a pesar de que no está prohibido, no lo debe hacer. No se hace en Shabbat. Es un tipo de cosas que no se hace en Shabbat a pesar de que no está prohibido por la Torah. Por ejemplo, ahora se te ocurre destruir un cuarto, querés destruir una pared en un cuarto. Si estás destruyendo la pared del cuarto para construir una pared nueva, o más lejos o más cerca, eso está prohibido por la Torah. Pero si estás destruyendo por destruir y dejarlo así, de acuerdo a la Torah está prohibido. Está permitido, no estás haciendo una prohibición, pero los rabinos te dicen, de todas formas no lo hagas. Esto vamos a ver, por ejemplo, una ropa. Si se descosió una ropa, por ejemplo, las medias ahora vienen con una especie de hilito que las une. Antes las medias venían por separado, pero ahora tienen como una especie de hilito. Para sacar la pareja tenés que romper. Entonces ahí estás destruyendo, pero no para coserlo de nuevo. Entonces en ese caso podés, en Shabbat, si querés usar medias nuevas, podés cortar las medias. Podés cortar hacer con fuerza para sacar el hilito. En el caso ese no estás haciendo una transgresión. Lo que sí estás haciendo una transgresión, otro trabajo que está prohibido hacer en Shabbat, otra melajá, que se llama Makebet Patish. Está prohibido
hacer la última cosa para terminar algo. Entonces, si esas medias no se podían usar solamente sacando esa cosedura, entonces en ese caso está prohibido, porque estás transgrediendo otra transgresión, no por la cuestión de destruir. Por la cuestión porque a veces podés hacer una misma melajá y hacer varias prohibiciones. Si estás se puede también al revés, que si una persona hace una misma melajá, pero vamos a ver de que esa misma melajá tiene varias prohibiciones juntas, y uno, Hasu Shalom, la persona que hace eso tiene que recibir castigo a todas, no solamente a la que no hizo, a la que hizo, a una sola acción, sino a todas las acciones juntas. Entonces, con la cuestión de las medias, podría hacerlo solamente si lo hace haciendo, por ejemplo, la pone en el piso y con el pie la agarra una y con la otra con la mano. Entonces no lo hace como lo hace comúnmente. Entonces en ese caso las puede separar, porque hay quienes dicen de que está bien. Por ejemplo, con respecto a abrir una botella, cuando vamos a tener una gaseosa, estas botellas están cerradas herméticamente. Entonces cuando tú la abres, es como estás haciendo makebe patish, el último golpe del martillo, estás finalizando la obra. Entonces hay mucha gente que abre las botellas antes de Shabbat, o si la abre en Shabbat, no la abre completamente para que no se cree la tapa y no se cree la botella. Pero en ese caso hay rabinos que permiten y rabinos que no. Los sefaradim en general permiten. Yo cuando pregunté eso estudiando en el Kollel, el rabino me dijo: ¿qué es esto? Una botella. Ok, entonces si era una botella antes y cuando sacaste el tapón sigue siendo una botella, y esto es un tapón y cuando lo sacaste sigue siendo un tapón, entonces no importa que vos lo abrís y se rompe y se separan las cosas, porque sigue siendo la misma cosa. Entonces no estoy creando algo nuevo y no estoy dando el último golpe, porque es la misma cosa. Y hay una halajá que dice que para comida se puede romper cosas. Si vos querés abrir, tenés una bolsa de bamba o de alguna cosa para un niño, sin romper las letras, cuidando de no romper las letras, vos podés romper la bolsa para agarrar el contenido. Entonces, siendo que romper se puede para poder agarrar contenido, entonces abrir la botella también va a estar permitido cuando preciso el contenido de la botella. Y no me interesa, porque la botella la voy a tirar. No tengo, acá tenemos otro psik reya, de que en caso de que me digas de que de todas formas estoy creando una botella, yo no tengo interés en la botella, lo que le interesa es el líquido que está dentro, después la botella la voy a tirar a la basura. Si yo quisiera guardar la botella, entonces ahí sí es un psik reya de que tengo interés en que yo pueda usar la botella. Pero si yo después que termine de usar la botella la voy a tirar en la basura, entonces tampoco tengo interés. Por eso, no sé si se están dando cuenta que gracias a estas herramientas que estamos aprendiendo, nos ayudan a entender cómo piensa la Torah y cómo piensa la lógica del Shulchan Aruch, para saber cómo responder en situaciones determinadas. Ahora hay otra, la última por el momento, es cuando estamos haciendo una acción que no va a tener kium, que no va a permanecer. Por ejemplo, escribir está prohibido, pero si yo tengo en la ventana, tengo edim, ¿cómo se dice? Están las gotas esas que hace que en la ventana esté como una especie de agua, que cuando tú escribes se ve que estás escribiendo. En el caso ese no es algo que va a permanecer, porque las gotas esas al final se desaparecen. Entonces en ese caso no estoy haciendo una transgresión en Shabbat de la Torah.
La Torá me dice de no escribir dos letras cuando las letras van a permanecer donde yo estoy escribiendo. Pero si las letras no van a permanecer, entonces no está totalmente prohibido. O, por ejemplo, escribir en la nieve, escribir letras en la nieve, o cosas así. Los rabinos te dicen no hacerlo, por supuesto. De Rabanán está prohibido, pero de la Torá está permitido, porque no estás haciendo algo que va a tener permanencia. Hay otra cuestión que se llama grama. Grama es cuando estás haciendo algo que se va a hacer en el futuro que está prohibido hacer. Entonces hay que ver cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, estoy abriendo la canilla y la canilla de agua caliente, ¿qué pasa? Si yo abro la canilla de agua caliente, si tengo prendido el termostato, lo que se llama dud en Israel, el termostato del calefón, si está prendido, va a haber un problema, no se puede, lo que se calentó con electricidad, va a haber un problema con eso. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a decir que está caliente de antes del Shabbat. Yo cerré y está caliente quizá un poco por el sol, pero ya es de noche. Si yo abro la canilla, va a empezar a pasar el agua. ¿Y qué pasa? El agua que está adentro del calefón está caliente de una manera que está hirviendo. Entonces el agua nueva que entra dentro del calefón, porque yo abrí la canilla, se va a empezar a cocinar, porque cuando yo tengo algo que está caliente, si yo le meto algo que está frío, se va a cocinar. Entonces en ese caso, eso se llama grama, que estoy haciendo algo que va a tener una consecuencia, aunque yo no hice eso. Yo estoy abriendo una canilla, adentro de los tubos, y lo que está pasando ahí es una consecuencia. En ese caso hay que ver cuándo está permitido y cuándo está prohibido. O por ejemplo en Shabbat tenemos el timer del Shabbat, que es el que se fija de las horas de cuándo se va a encender o cuándo se va a apagar alguna cosa que tenemos en la casa. Entonces vamos a decir que se va a apagar a las 8 de la noche y yo quiero que siga prendido una hora más. Entonces yo lo que tengo que hacer solamente es subir uno de los plastiquitos para que siga un poco más. En ese caso yo no estoy prendiendo o apagando, y eso no causa nada eléctrico en este momento. Lo que sí está haciendo tardar que se apague, o adelantar que hay algo que hace mucho calor y o no hace tanto calor y el aire acondicionado ya está muy frío, se va a apagar muy tarde y me estoy enfriando. Entonces si yo puedo adelantar que se apague más pronto sin ponerlo enseguida, por ejemplo, en lugar de que se apague 3 horas más tarde, que se apague 1 hora más tarde. Todo eso también vamos a estudiar en la halajá. Así, en términos grandes, para alargar se puede, para cortar no se puede, porque puede caer y yo lo probé. No lo probé en Shabbat, por supuesto, lo probé en el día de la semana. Probé alargar y no hay problema. Cuando vos alargás el tiempo, tanto sea para apagar o como para prender, no hay problema, porque siempre alargando no se mueve. Pero a veces cuando vos acortás, por equivocación se te mueve un poquito el termostato y se apaga. Entonces vi que de verdad es peligroso, y bueno, entonces eso en ese caso también. Ahora, cuando hay un acto que lo hacen 2 personas, entonces eso no recae en ninguno de los dos. Vamos a decir, por ejemplo, tzedá. Tzedá es cuando hay un animal que entró a una casa. Está prohibido cazar. Entonces yo cierro la puerta, estoy cazando al animal, porque al cerrar la puerta el animal se va a quedar adentro y no va a poder salir.
Entonces, en el caso de que yo quiera cazar al animal, quiera que eso suceda, que no se escape ese animal, entonces estoy cazando y eso está prohibido. Pero si lo hacen dos personas, vamos a decir que una persona se pone en la puerta y se pone también otra persona y el animal no puede salir porque hay dos personas paradas. Entonces, en ese caso, ninguno está haciendo una transgresión. ¿Por qué? Porque depende del otro. Él puede decir no, si él se va, el animal se escapa. Y el otro puede decir lo mismo. El hecho que lo están haciendo los dos, no se le puede señalar a ninguno de los dos la causa de la transgresión. Entonces hay muchas veces que cuando dos cosas las hacen dos personas, una cosa la hacen dos personas, eso ya no es una transgresión. Como se acuerdan también que dijimos de pasar, de sacar una cosa de un lugar privado a un lugar público. Si la persona, para sacar algo de un lugar privado a un lugar público, hay que arrancarlo del lugar y depositarlo en el lugar público. Pero si uno arranca y el otro se lo toma de la mano y lo deposita en el lugar público, cada uno hizo la mitad. Y entonces ninguno de los dos hizo la transgresión. En ese caso, en Pturim la Torah no los va a castigar por eso, pero está prohibido. Los rabinos dicen no hacerlo de todas formas. Hay otra cuestión también, es cada uno qué fue lo que hizo. Vamos a decir de que uno escribió una rayita. Lo que está prohibido hacer es escribir letras. Entonces vamos a decir que uno no hizo una letra entera, hizo una rayita, y el otro hizo otra rayita, y un tercero hizo otra rayita, y al final quedó una letra. Ninguno de los tres dibujó esa letra. Entonces, en ese caso, también están haciendo algo que la Torah no dice que está prohibido, pero que los rabinos dicen que no hacerlo. Bueno, voy a hacer ahora voy a empezar directamente vamos a ir, les quiero mostrar lo que dice la Torah. La Torah dice en el libro de Shemot, Éxodo 31, en el versículo 12, dice así: y le dijo Hashem a Moisés, dile a los hijos de Israel, ciertamente guardaréis mis sábados, porque es señal de pacto entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para recordar siempre que yo soy el Eterno, vuestro santificador, y guardaréis el sábado, pues santo es para vosotros. Quien lo profane morirá, porque el alma del que trabaje en sábado será extirpada de entre su pueblo. Se trabajará 6 días y el séptimo día de descanso total dedicado al Eterno. Todo el que hiciere trabajo ese día ha de morir. Y respetarán los hijos de Israel el sábado durante todas sus generaciones perpetuamente. Entre mí y los hijos de Israel señal será eterna del pacto, pues en 6 días hizo el Eterno el cielo y la tierra, y al séptimo día no trabajó y descansó. Ahora lo voy a leer en hebreo a ver si les parece conocido. Vayomer Adonai el Moshe lemor, veatad haber el Bnei Israel lemor, ach et shabbatotai tishmoru, ki hot hi beini ubneihem ledorotechem, לדעת כי אני אדוני מקדשכם, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה במלאכה, בנכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. 6 ימים מעשה מלאכה, וביום השביעי שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה, ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם,
כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Esto se dice en el rezo de Shabbat, en el Kiddush. Ahora, esto que está escrito acá, antes, vamos a leer lo que está escrito antes. Voy a ir desde el principio del 31, del capítulo 31, 1. Y le dijo Hashem a Moisés: mira, he llamado por su nombre Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené de mi espíritu en inteligencia, en saber y en toda labor, para concebir proyectos de construcción, para trabajar en oro, plata y cobre, en labrar piedras, para engarce y entallar madera, para toda clase de trabajo. Y para que le ayude, he designado a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto capacidad en el corazón de todos los hombres hábiles para que ejecuten todo lo que he mandado hacer, a saber, el tabernáculo, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del recinto, la mesa y sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar y el incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, del pilón y del pedestal, las vestiduras del servicio y las sagradas para el sacerdote Aarón, los vestidos de sus hijos destinados a los oficios, el óleo de la unción y el incienso de las especias para la santificación. Harán todo lo que te ordene. Cuando termina esto, enseguida dice, y Hashem le dijo a Moisés: diles a los hijos de Israel, ciertamente guardarán esos sábados, etcétera, etcétera, todo lo que leímos antes. Entonces dice, el hecho de que habló del tabernáculo y de cómo se debe hacer el tabernáculo, que habló de Betzalel y de cómo tiene que hacer con sabiduría para construir el tabernáculo, y etcétera, etcétera, todos los trabajos que hay que hacer en el tabernáculo, y enseguida habló del Shabbat, quiere decir de que de ahí tenemos una especie de señal de la ley de la Torah, que nos dice lo que ya sabíamos teóricamente por la ley oral, de que cuáles son los trabajos prohibidos en Shabbat. Entonces nos está diciendo, siendo de que hay cercanía de los dos temas, entonces quiere decir que todos los trabajos que se debieron hacer para hacer el Mishkan están prohibidos hacer en Shabbat, y son 39. Y ahora los voy a enunciar. Voy a tomar el Shulchan Aruch. En el Shulchan Aruch, en la página 107, dice: idea central de las prohibiciones del Shabbat. Debemos subrayar un punto esencial, que es el concepto de base de Shabbat. Conformándonos al orden divino durante el día de Shabbat, cesamos todo trabajo. En hebreo, melajá. Por melajá no hay que entender un esfuerzo físico, sino una acción realizada con la intención de crear una nueva existencia material. A partir de esta idea central, el conjunto de las melajot prohibidas, de sus derivados y de las prohibiciones rabínicas relativas a ellas constituyen un sistema coherente que debemos estudiar a fondo a fin de conocer las directivas divinas para la observación del Shabbat. Por consiguiente, no necesariamente el trabajo fatigoso está prohibido, sino mayormente las acciones que entran en la categoría mencionada, como encender y escribir, aun si no implican esfuerzo alguno, pues Hashem no cesó actividades fatigosas que no se aplican al concepto divino, sino que puso fin a sus actividades creadoras. En la página 108 dice: los trabajos tipos. Eso es Av Melajá. Así que lo traduce como trabajos tipos. La Torah prohibió en Shabbat trabajos tipos Avot Melajá con sus derivados Toladot, a fin de erigir un valle preservativo que es Gader alrededor del Shabbat. Gader es como cerco. Alrededor del Shabbat, nuestros sabios añadieron a los Avot Melajá y Toladot prohibiciones rabínicas suplementarias que se llaman Shvutim.
Los trabajos tipos prohibidos enumerados por la Mishnah son 39. Labrar, sembrar, cosechar, hacer gavillas, machacar el grano, aventarlo, trillarlo, separar el grano de los desperdicios, moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar la lana, lavarla, peinarla, teñirla, hilar, urdir, hacer 2 ojales, tener 2 hilos, separar 2 hilos de la trama, hacer un nudo, abrir un nudo, coser 2 puntos, cortar para coser luego 2 puntos, capturar una bestia, degollarla, descuerarla, salar su piel, curtirla, raer los pelos, pasar para alisar la piel, delinear, recortar, escribir 2 letras, borrar para escribir 2 letras, construir, destruir para construir, encender el fuego, apagar el fuego, dar el último martillazo, ejecutar la última manipulación con la cual se finaliza un objeto, transportar del derecho privado al derecho público y viceversa. Esta lista de las 39 trabajos tipos representan todos los trabajos que fueron ejecutados para la construcción y organización del tabernáculo Mishkan en el desierto de Sinaí. Sus derivados son ilimitados y abarcan todos los ramos de la actividad humana en relación con las circunstancias y los medios técnicos de cada época, puesto que la Torá es eterna y sus leyes, así como los principios que la animan, se aplican a todas las generaciones. A continuación, explicaremos brevemente las categorías de las provisiones más corrientes, comprendiendo los trabajos tipos, sus derivados y sus provisiones rabínicas, todas las cuales, independientemente de su naturaleza, tienen fuerza de ley, y aquel que las transgreda es calificado de Mejalel Shabbat, profanador de Shabbat. La violación de un tipo de melajá o uno de sus derivados, si no se repara esta falta por medio de teshuvá, acarrea la pena de karet, corte del seno del pueblo. Según el versículo, aquel que efectúe un trabajo del día de Shabbat será su alma cortada de su pueblo, cuya significación es muerte prematura, decretada por el cielo, y muerte espiritual. Vamos a terminar con algo bueno. Está prohibido cocer cualquier alimento crudo, hervir, asar, freír, tanto sea sobre el fuego a gas u otro sea en vapor o en electricidad. Bueno, la cuestión es que esta es la introducción de las melajot, de cómo se debe pensar sobre las melajot, y lo que vamos a hacer, y que seguramente están muy interesados en saber, es empezar a analizar. Vamos a hablar todas las 39. Al principio puede ser que algunas nos van a llevar más, pero no se preocupen que no vamos a hacer 70 clases sobre eso, aunque se podría. Como yo les digo, que se estudia más o menos 2 años, 8 horas por día, es para hacer el examen de rabinato de Shabbat. Es lo que a una persona normal es para hacer. Así que bueno, vamos a, si Dios quiere, en la próxima clase vamos a empezar a analizar cada uno de las melajot, de los trabajos que está prohibido hacer en Shabbat, y los vamos a analizar de acuerdo a los puntos como hablamos, como dijimos anterior, como empezamos la clase.